Good morning. I hope you enjoyed last evening. Buenos días, espero que hayan pasado bien la noche de ayer. Bienvenidos en el último día de nuestra conferencia y paso la palabra ahora al moderador de nuestro debate plenario, del panel, a señora Drevniak. Good morning, everybody. I'm very happy to see so many of you. Buenos días, es un placer ver tantas personas hoy en esta sala. Vemos que han llegado incluso más personas de lo que esperábamos. I would like to also thank our panelists. Quiero también agradecer a nuestros panelistas. Pasaremos a esto también más tarde. Gracias también al Centro de Archivos Comunitarios de Varsovia. Es una institución de cultura cofinanciada por el Ministerio de Cultura polaco y también la Fundación Carta. Y este centro se centra en crear y fomentar el funcionamiento de archivos comunitarios en Polonia. También les recomiendo visitar su sitio web para saber más sobre qué es lo que hacen, cómo tratan de trabajar con estos archivos locales, donde hay recursos recopilados en polaco, ucraniano y alemán. Voy a presentar la agenda brevemente. Voy a contar un poco sobre qué son los archivos comunitarios para que comprendan mejor el concepto. Y algunos de ustedes, por supuesto, puede que conozcan el concepto, el término, otros quizá que no. Y luego presentaré nuestros excelentes ponentes, panelistas, y pasaremos a las preguntas del debate. Primero, ¿qué son los archivos comunitarios? ¿Cómo podríamos describir este fenómeno social? Hay terminología variada, porque en diferentes idiomas los nombres son diferentes, o sea, puede que no se traduzca directamente como tal. En polaco, el término es más bien archivo social y quiere decir que son archivos organizados por voluntarios, pro bono, o sea, un trabajo llevado a cabo en favor de la comunidad sin apoyo estatal. O sea, quiere decir que la iniciativa surge desde abajo, desde las comunidades, y luego son materiales recopilados debido a estas iniciativas. Y una parte importante de estos materiales son historia oral. Y normalmente estos archivos contienen una mezcla de documentos, libros, también historia oral. Muchas veces también se recopilan copias de documentos que pertenecen a las familias. O sea, entonces los propietarios sí que conservan los originales, pero los archivos tratan de guardar copias digitales o materiales. Pueden tomar formas muy diferentes en todo el mundo. Son archivos locales que documentan el pasado y el presente, la vida de un pueblo, de una región, de una localidad. A veces se enfocan en minorías, ¿sí? Por ejemplo, grupos religiosos, etnias, profesionales, también la comunidad LGBT. O sea, se enfocan, por ejemplo, en un periodo histórico en particular. O sea, es muy variado, ¿sí? El fenómeno. Muchas veces cuentan historias oprimidas, ¿sí? Historias suprimidas de alguna manera, historias de opresión que por diferentes razones no se habían contado nunca antes. Entonces, como vemos, debido a su diversidad es difícil dar una descripción
una definición exacta de lo que es un archivo comunitario. Sabemos que sí que existen en todos los continentes, en muchísimos países del mundo, y pues es un paisaje bastante complejo que varía de país a país. Entonces pensábamos que sería interesante tener también panelistas de diferentes zonas geográficas. Entonces son especialistas tanto en archivos comunitarios como en historia oral. Tamara Stefanat es responsable por el archivo de la Universidad de Zagreb en Croacia y se especializa en estudios comparativos, también en literatura, se enfoca en dar acceso a los materiales archivados en el contexto transnacional, transcultural, y se enfoca también en estos archivos pequeños, comunitarios, familiares. Trabajó en muchos proyectos dirigidos a mantener la historia local, la historia familiar. También en Los Ángeles recogía materiales para el archivo de la diáspora croata en los Estados Unidos. Así que busca también las huellas de la migración en diferentes archivos locales. Luego también busca elementos de arte en estos archivos locales. Busca también solucionar los temas de metadatos y de interoperabilidad entre diferentes archivos pequeños. Mónica Tanaglia es profesora en ciencias de archivos en la Universidad de Río de Janeiro, en Brasil. En Paraná, trabajaba también en Paraná, luego en la Universidad de Brasilia. Trabajó también como archivista en Gran Bretaña, pero también para la Comisión de la Verdad. Entonces, sobre todo le interesa la documentación de las violaciones de derechos humanos durante la junta militar en Brasil y otros casos parecidos en los tiempos modernos. Es miembro de la ONG que se ocupa de estos temas y busca derecho a la verdad, a la justicia de los grupos marginados. Escribió el libro titulado Comisión de la Verdad y los archivos de la dictadura militar en Brasil. Andrew Flynn es profesor también de estudios de archivismo en la Facultad de Humanidades en University College London, donde enseña tanto las ciencias de archivismo como también historia pública. Antes estudió en la Universidad de Manchester y trabajó en el Museo de la Historia de la Gente, del Pueblo, en Manchester. También es miembro del Consejo Internacional de Historias de la Vida del British Museum y es también presidente y miembro desde hace muchos años del grupo de archivos comunitarios, que es una organización que funciona en Gran Bretaña. Se centra en su trabajo en buscar fomentar las capacidades necesarias para crear estos sitios, centros que recopilan, recojan la documentación y la historia local. También busca crear redes semánticas necesarias para la documentación adecuada. Se ocupa también de activismo social en cuanto al archivismo, también activismo social general. Claudia Vías de Bilbao es estudiante de doctorado en Liverpool. Admira el fenómeno de los archivos comunitarios por su espíritu democrático y también esta capacidad de crear un futuro más democrático. Trabajó en Chile
y también es miembro de Archivistas en Spanglish, que es una comunidad internacional que busca solidificar, documentar los testimonios de las comunidades hispano y angloparlantes. Archivo oral de la memoria de movimiento estudiantil es su libro dedicado a la actividad, al activismo estudiantil entre los años 76 y 88. También diseña y enseña cursos relacionados con el archivismo social comunitario, tanto en Chile como en otros países de Latinoamérica, pues porque cree que es la herramienta que puede cambiar el discurso oficial sobre la historia. Y finalmente nuestra última invitada se centra en la historia judía y de los lemkos de la zona pues, suroriental de Polonia actual y también partes de Ucrania. Ganó el premio de archivismo de activistas comunitarios de la radio polaco. También ganó el premio del Centro de Documentación y de Archivismo Karta. Grybów es la localidad en la que se centra su trabajo y también el nombre de su ONG. Escribió también un libro sobre, una biografía particular de un niño de Grybów que fue superviviente de Auschwitz. Así que trabaja con diferentes difíciles historias. Y finalmente Kamil es nuestro invitado de aquí, polaco, entonces nos puede presentar la perspectiva de los archivistas y los activistas polacos. Yo misma también estudio los archivos comunitarios en polacos y este movimiento desde abajo. Yo me llamo Magdalena Wiśniewska-Drewniak, trabajo en Toruń, en la Universidad de Nicolae Copérnico y desde hace 30 años estudio los archivos comunitarios en Polonia, con Andrew, con Mónica, o sea, con compañeros de diferentes países tratamos de tomar, pues, de crear un panorama más amplio, internacional y cómo influyen estos archivos en la narrativa en las comunidades, cómo pasa esto, sobre todo en países no anglosajones. Y este también fue el tema más importante, el tema de mi tesis doctoral, que luego se publicó como libro, basado sobre todo en entrevistas con los archivistas comunitarios. Entonces, vamos a pasar directamente a la primera pregunta a nuestros panelistas. Muchos o quizá todos estos archivos comunitarios no solamente buscan pues recopilar los documentos, sino que tienen otro objetivo. Sí, o sea, quieren promover algo, concienciar sobre algo, contar una historia, muchas veces contar una historia por primera vez. A veces lo hacen de forma más o menos consciente, pero es el involucramiento social, ¿sí? Es un factor de cambio social. Y me gustaría saber en qué medida esto funciona así en su país. Algunos ejemplos de sus países, por favor. Primero me gustaría empezar
agradeciendo al Centro de Archivos Sociales o Comunitarios por invitarme y por tenerme aquí y tener el honor de poder presentar mi persona aquí en esta conferencia. La primera pregunta es una interesante y buena definición para describir los archivos comunitarios o de comunidades. Tenemos diferentes perspectivas nacionales y regionales. Y hoy hablaré un poco sobre las perspectivas de el Reino Unido en cuanto a archivar documentos, explorar el legado de las comunidades, también desde el punto de vista de mi movimiento social, donde tenemos en general una definición similar en cuanto a lo que son los archivos. Desde los finales de los años 90 prácticamente se reconoce y más de forma pública y general se usa esta definición. Pero lo que es importante para mí es pasarlo a la práctica a la comunidad independiente de archivistas comunitarios, y es algo que es importante y cada vez mejor establecido. Los activistas hacen que la resiliencia, la memoria, la historia de las comunidades sea cada vez mejor mantenida y llega a una audiencia cada vez más general, más amplia, teniendo en cuenta que generalmente en el pasado las historias de pequeñas comunidades y de pueblos no llegan normalmente a una audiencia más amplia. Los archivos comunitarios también están enfocados en mantener las orígenes y las identidades comunitarias desde los mediados de los años del siglo XX, a través de los años 70, 80 del siglo pasado. Contar estas historias a través de los archivos conecta a las personas con sus sitios, entre ellos hace que las personas se sientan más solidarias y crea movimientos sociales y campañas sociales para que las personas sientan más responsabilidad y más sensación de participación y control en la vida comunitaria. En este sentido, pienso que la historia oral y basada en movimientos independientes en los años 60 y 70 y de cara al futuro comparten objetivos, comparten filosofías y comparten sus voces y sus historias, y transformando y haciendo cada vez más democrática la historia y transformando también sus vidas y las vidas de sus comunidades. La conexión a través no se trata solamente de compartir filosofías, pero también de compartir métodos de archivar las historias locales. Normalmente son recursos y fuentes bastante distintas a las tradicionales. Entonces se reúne fuentes de las comunidades y a través de las comunidades mediante entrevistas, mediante historia oral, mediante recolectar memorias y no todo mediante la colección de documentos. Las identidades a través de la historia oral ayudan a mantener las identidades de grupos minoritarios, como podrían ser el movimiento de Black Women, mujeres negras, o minoridades LGBT. Pensando sobre la historia a largo plazo, en el año 2000, la historia de las personas de los años para crear los archivos.
a diferentes archivos digitales en los últimos 10 años, todos que ponen en el centro de su trabajo a la historia oral y también para dar apoyo y promoción a las comunidades para compartir y para mantener sus historias y articular sus historias locales. Muchas gracias, Andrew. Tamara. Gracias por poner los archivos comunitarios sociales en el centro también de este debate de historia oral. Me gustaría comentar algunos puntos de lo que comentó Andrés, poniéndolos en un contexto un poco distinto. La pregunta es, ¿realmente ha tenido un impacto importante en Croacia? En Croacia no ha sido visible, lo suficientemente visible este legado como legado histórico. Nosotros hemos establecido un sector de legado, hemos establecido en instituciones. Este tipo de instituciones siempre han sido, yo diría, un poco dejadas aparte y un poco orientadas a trabajar un poco en su propio entorno. En Croacia nosotros tenemos una tradición larga de etnología y grupos que analizan estudios folclóricos. Desde el punto de vista de circunstancias históricas, el folclore ha sido muchas veces la mejor y la más segura manera de expresar los miedos de las comunidades. Luego hemos tenido diferentes exhibiciones de danza, arte y tenemos grabaciones de esto. Entonces, la Sociedad de Etnología, de etnólogos y de estudios folclóricos han empezado a guardar documentar este tipo de materiales, no solamente fotos, pero a través de todas las formas que en aquel tiempo eran disponibles, porque obviamente hace unos años todavía no era tan simple tener la posibilidad de digitalizar todos estos materiales. Entonces se necesitaba recursos para guardar estos materiales en casas privadas o en algún sitio. Y esto estoy hablando del siglo XX. Pero lo que ha pasado en los años 90, en 1995 nosotros sufrimos la guerra en la antigua Yugoslavia. Y las iniciativas durante la guerra, incluso durante la guerra y después de la guerra, sobre la grabación de qué es lo que estaba pasando, porque las personas creían que algunas de las acciones, por decirlo así, las consecuencias sobre las víctimas no han sido grabadas de la manera apropiada. Entonces empezaron a grabar, a colectar grabaciones y evidencias. Entonces los archivos no era solamente un lugar de memoria y tener recursos para historiadores, pero especialmente también para su propósito era de que puedan ser usados en el futuro. Entonces los archivos, por decirlo así, son lugares de preservar la memoria de cara al futuro, para tener testimonios, para tener pruebas de lo que ha sucedido durante la guerra. Entonces, tener material que podrían tener evidencias que podrían servir para la justicia, para los tribunales. Entonces se trataba de que materiales como historia oral, o que sean grabaciones, o que sean escrituras de diarios, de que todo esto pudiera ser usado ante las cortes después de la guerra. Entonces, los archivos no son solamente archivos de comunidad, de memoria común como folclore y étnica, pero también archivos que podrían ser usados como evidencias, como he dicho. Entonces, esto sería un poco la diferencia que quería quería hacer brevemente. ¿Cómo ha cambiado en Brasil los archivos comunitarios sociales? ¿Cómo ha cambiado el paisaje social en Brasil? Gracias por estar aquí.
Hablando sobre Brasil, yo diría que es bastante similar como lo que ha dicho Tamara, la perspectiva brasilera. Es, estamos buscando el reconocimiento de archivos y su participación en la vida social sigue siendo bastante controversial. Numerosos grupos y individuos participan en iniciativas que podrían ser descritas como archivos comunitarios que crean amplias colecciones de fotografías, de diarios, de memorias personales, los archivos locales. Pensamos que entonces, sobre todo, tratamos de trabajar con identidades marginalizadas en la historia, por ejemplo, también voces con gente de grupos minoritarios cuyos derechos humanos fueron violados durante la dictadura militar. Entonces, creemos que estos archivos comunitarios tienen la capacidad de cambiar el paisaje social, sobre todo en cuanto a la memoria, sobre todo en cuanto a la participación ciudadana, y porque los archivos estatales en realidad favorecen lo que es oficial, o sea, un discurso mayoritario, mientras que los archivos comunitarios pueden documentar historias locales, historias de la gente marginalizada, y esto incluye, por ejemplo, quilombolas, o sea, las comunidades descendientes de los esclavos, gente de las periferias urbanas, de las favelas, víctimas de regímenes opresivos, pueblos indígenas. Y en cuanto a los archivos comunitarios, se mencionan por primera vez desde los años 50 hasta 70 y ya entonces tenían que ver con el activismo social. O sea, se trataba sobre todo de las reformas de tierras, ¿sí? La comisión de tierras de pastoreo fue una comisión que en la región de Amazonía trabajaba en la reforma rural. Luego, en los 70, había archivos relacionados con los desaparecidos y también otras violaciones de derechos humanos. Y luego también hay grupos que en las favelas se autoorganizan pues, para luchar por el derecho al empleo, a la vivienda, a la sanidad, etc. Gracias. Ahora me gustaría saber cuál es el contexto en Chile, Claudio. Pues en nuestro paisaje y yo diría que incluso en otros países en Latinoamérica es un fenómeno relativamente nuevo, aunque en los 70 ya se mencionan. Recientemente hemos recopilado información sobre 37 diferentes archivos y nos hemos dado cuenta de que ya existen miles de estos archivos y pues la motivación puede ser diferente, desde nostálgica a activismo social. Y entonces hay diferentes tipos, ¿sí? Hay, por ejemplo, archivos en las escuelas, en las localidades, en ciertas comunidades como LGBT. Y en realidad muchos de ellos se centran en solucionar algún problema social. Los archivos académicos son un poco diferentes,
¿sí? O sea, por ejemplo, los académicos más bien buscan crear metodologías de cursos, ¿sí? De enseñanza al público sobre la importancia de documentación de historias locales. En Chile, los archivos han tenido un importante impacto en la vida social, ¿sí? Por ejemplo, dieron más visibilidad a grupos marginados, más base para un activismo social. Y esto se refiere a ambos tipos, ¿sí? O sea, a estos archivos comunitarios, más comunitarios y los académicos. Sabemos que, por supuesto, durante la dictadura militar, en respuesta a las represalias, pues aparecían primeros archivos comunitarios desde la oposición a la dictadura. Luego lo seguían manteniendo los diferentes ONGs, introduciendo, digamos, metodologías cada vez más científicas, académicas. Pero sí que hay muchos archivos que se centran en temas históricos que mediante fortalecimiento de identidades locales o mediante documentación de historias sociales locales pueden llevar a cabo un cambio social, o sea, pueden transformar estas relaciones sociales porque cambian, digamos, la memoria, la convierten en pues, una práctica social comunitaria. Claudio, ¿tú nos podrías contar algo sobre Cami? ¿Sí? Yo la verdad es que no soy académico, soy más bien activista y también archivista. Entonces estamos aún más al sur y al este de Polonia, de Cracovia. Desde hace años pues tenemos este archivo local. ¿Qué es lo que ha cambiado en Polonia? En general no lo sé, pero lo he visto en cambio en mi archivo. O sea, yo consideraba que fue igualmente importante documentar la historia, la memoria de la gente, de los eventos, pero tu pregunta sobre el cambio social me ha gustado mucho porque esta fue parte de mi motivación desde el principio, ¿sí? O sea, yo buscaba de alguna manera cambiar la comunidad local, pero también la sociedad más en general. Hay grupos de la sociedad que quedaron olvidadas en la historia, del discurso histórico. Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en un país monoétnico prácticamente, ¿sí? Muy homogéneo en cuanto a la etnia, a la religión, ¿sí? O sea, debido a los crímenes de Hitler y de Stalin, Polonia, que fue antes un país con bastante diversidad, nos convertimos en un país comunista durante varias décadas y, como digo, muy homogéneo. Entonces, durante décadas no se podían contar muchas historias de las minorías, ¿sí? Y muchos traumas no se podían trabajar. No se podía trabajar con traumas de estos grupos minoritarios debido a diferentes factores, entre ellos la censura del Estado, por supuesto. Sin embargo, a nivel local, esto resultó en un olvido casi total de algunas comunidades, como fue la comunidad judía de mi ciudad, donde los judíos antes de la Segunda Guerra eran 1/3 de la población, ¿sí? Y en Shoah prácticamente perecieron casi todos. Hasta el 1942 no quedaba casi nadie, hay muy pocos supervivientes. Y entonces encontrar a esos supervivientes o la segunda, la tercera generación de los que vivían, pues esto fue muy difícil. Fue una historia que se empezó a contar a partir de los años 90, ¿sí? Pero la verdad es que se hablaba más bien de la escala grande, ¿sí? De lo que pasaba en los campos de exterminio, etc. Pero, por ejemplo,
además de los judíos, no sabíamos algo de los judíos, pero luego había rutinas, por ejemplo, que Stalin desterró a partir de 1947. Entonces, encontrar documentación, comprender estas historias, saber cómo impactó a la comunidad local, pues fue el objetivo, pero el objetivo fue también crear empatía hacia estas comunidades, los judíos, los lemcos, ¿sí? Y darse cuenta de que no solamente sufrieron, pero también que nadie hasta ahora había reconocido su sufrimiento. Entonces creo que todos habéis mencionado más o menos el mismo tema, que a mí también me parece importante, o sea, cómo estos archivos comunitarios afectan a la comunidad, ¿sí? O sea, en Polonia yo creo que los archivos comunitarios permitieron comprender a la gente que la historia no es algo que pasa solamente en Varsovia o en Cracovia o en Gdańsk a lo mejor, sino que la historia es algo que nos pasa a todos nosotros, en todas las comunidades, y que debe ser de interés a todo el mundo, ¿sí? A pesar de que a lo mejor los académicos de las grandes universidades o los políticos en la capital no se interesen por ese tema, sin embargo, eso no quiere decir que la historia no pasa aquí, ¿sí? O sea, que no es un tema que solamente pertenece a los políticos y a los investigadores, sino también a la gente, a la comunidad local. Ahora, mi siguiente pregunta es la siguiente. Sabemos que los paisajes son diferentes, entre ellos quiero decir el entorno general y también el entorno legislativo, ¿sí? en el que funcionan los archivos. En Polonia, por ejemplo, tenemos 32 archivos estatales, digamos, ¿sí? 2 centrales en Polonia, 29 en diferentes localidades, tenemos 37 millones de habitantes, o sea, diría que es muy poco, ¿sí? O sea, no existen prácticamente a nivel local. Existen en grandes ciudades y en realidad esto quiere decir que los ciudadanos no tienen acceso a estos archivos y en realidad no tienen ninguna conexión, ¿sí? O sea, no existe en la comprensión de lo que es, por ejemplo, el legado local, ¿sí? La gente no piensa nunca en estos archivos públicos, en estos archivos estatales. Entonces, los archivos comunitarios en Polonia pueden llenar esta brecha que existe. La verdad es que los archivos estatales nunca se involucraron especiales en recopilar, buscar documentos, materiales de otros actores que no fueran instituciones del Estado, ¿sí? Mientras que tenemos familias importantes, por ejemplo, de la nobleza, yo que sé, líderes militares, importantes políticos, artistas, etcétera, etcétera. A lo mejor esto también le interesaba a los archivos estatales. Sin embargo, no fue hasta hace poco que los archivos estatales se interesaran en documentos simplemente de familias, de gente, digamos, normal y corriente, ¿sí? Y creo que esto se debe al movimiento de archivos comunitarios, que tuvo gran éxito en recoger este tipo de material y fomentar conocimientos. Sí, o sea, historias de comida, de animales, de niños, de vida en la familia, de la vida cotidiana. ¿Sí? O sea, es algo que la gente tiene de alguna manera documentada en sus casas, pero que solamente los archivos comunitarios se interesan también en guardar.
Y los archivos comunitarios sí que existen, por ejemplo, en los colegios, en diferentes tipos de escuelas. Existen también en centros de cultura muy locales y dependen de las personas que tienen esa voluntad de donar parte de su historia personal, familiar, a alguna institución, ¿sí? Y sabemos que el archivo estatal normalmente no estaría interesado. ¿Qué es lo que han cambiado los archivos comunitarios en vuestros países respectivos y la historia oral? ¿Qué función tiene en todo eso? Tamara, por favor. Tú has dicho, Magda, si no me he equivocado, ayer creo que Adriana lo dijo, que ustedes tienen 850 archivos comunitarios y Polonia es 40 millones de habitantes. 47 millones y, sí, y tantos archivos y 32 archivos estatales. Croacia no somos 4 millones de habitantes, 3,5 millones de habitantes en Croacia y tenemos 18 archivos estatales. Entonces, como pueden ver, es una diferencia muy fuerte, muy grande, y eso también enseña un poco la historia de la burocracia, que es algo interesante en Croacia. Estos archivos, ellos colectan archivos, informaciones creados tanto por las ciudades como también reúnen datos de personas importantes de las regiones, de las comunidades, importantes familias, y reúnen toda esta información, no solamente del cambio político. Es decir, lo que quiero decir es que durante el tiempo ha cambiado quién se considera importante figura o figura que debe ser reconocida y cuyos archivos o memorias deberían ser reunidas, porque hemos sufrido varios cambios políticos. De todas maneras, es algo que también se puede encontrar en nuestros archivos. No sé cuántos archivos comunitarios nosotros tenemos, porque nosotros no los identificamos como archivos comunitarios. Yo empecé a analizar hace 15 años este tema, no es mucho tiempo, obviamente. En el mundo de los archivistas, obviamente, es un abrir y cerrar de ojos. Entonces, muchas veces yo cuando encontré uno de los archivos comunitarios, le dije a la persona que lo llevaba, decía, usted hace un fantástico trabajo como archivista comunitario, y ella me dijo, pero ¿qué es eso? Lo que quiero decir con esto es que muchas veces estos sitios no se identifican como tales. He ido a museos donde he escuchado algo similar. Entonces, la convergencia entre los archivos comunitarios y las librerías o los museos, nosotros desde la perspectiva croata no tenemos una clara división, una división oficial, por decirlo así, desde el punto de vista, por ejemplo, de los patrocinios de municipios o estatales. Entonces tenemos una entidad que es muy volátil, depende de trabajos voluntarios. Estos voluntarios tienen que encontrar sus espacios y buscar los trabajos que quieren enfocarse. Muchas veces el sector oficial del legado percibe que los voluntarios están como que robando sus trabajos, robando el sector donde ellos han sido entrenados durante años. Entonces consideran a estos movimientos sociales desde abajo como competencia, por decirlo así. Entonces no son demasiado como bien vistas estos movimientos de abajo hacia arriba. Nosotros, como provenimos de una cultura de ley romana, tenemos burocracia, tenemos leyes, tenemos derechos para todos. Entonces, tenemos archivos familiares o archivos comunitarios
para los cuales tienes que tener, de acuerdo a la ley, un espacio, que es exactamente lo que estos archivos no tienen exactamente. Entonces es muy complicado, muy difícil esta situación para algunas de estas iniciativas. Yo diría que esto ha cambiado un poco, la situación ha cambiado un poco desde nuestra entrada a la Comunidad Europea, porque hemos tenido acceso a financiamiento, a fondos para organizaciones no gubernamentales, y estas organizaciones han recibido apoyo desde la Unión Europea, aunque no necesariamente ellos como tales se llaman archivos comunitarios, aunque su objetivo podría definirse como tal. Actualmente se encuentran estos archivos comunitarios. Al mismo tiempo existen estos archivos oficiales que yo diría que son muy lentos para cambiar. Entonces lo que yo veo desde la perspectiva de la historia oral es que las comunidades son bastante más rápidas y más abiertas a aprender cómo buscar nuevas fuentes de historia, por ejemplo la historia oral, mucho más flexibles que las instituciones oficiales. La historia oral, desde el punto de vista de las instituciones oficiales, todavía no es algo realmente que les interesa. Obviamente, si tú llevas datos, grabaciones a los archivos oficiales, obviamente podrían estar interesados, pero todavía estas instituciones como tales no salen hacia afuera para reunir este tipo de datos, este tipo de fuentes. Mónica, ¿cómo es en Brasil? I would like to add some numbers here as well. The National Archives in Brazil is in Rio de Janeiro. El Archivo Nacional tenemos en Río de Janeiro y en Brasilia, por supuesto, en la capital también. Tenemos un archivo nacional y luego tenemos 26 archivos estatales, uno por cada estado. Y 85% de nuestras ciudades no tienen archivos municipales, ¿sí? Y estamos hablando de 5.000 ciudades en Brasil. Entonces, siendo un país de 200 millones de habitantes, hay pocos archivos estatales. Por tanto, estos archivos comunitarios sí que tienen un papel importante a jugar en este paisaje de archivismo. El problema es que mucha gente que trabaja en este ámbito no comprende muy bien qué son los archivos comunitarios, ¿sí? O sea, no se dan cuenta de lo que son, cuál es su función, etc. Tenemos un registro y tenemos también un debate debido a eso, ¿sí? Que yo creo que se ha intensificado en los últimos años y creo que es el resultado del cambio en el liderazgo, sí, o sea, del director, bajo la administración de Lula, o sea, a partir del 23. El nuevo jefe de los archivos estatales pues convirtió los archivos comunitarios también en un tema principal de su agenda de trabajo. Y los archivos comunitarios más o menos se dividen en 2 o 3 categorías, ¿sí? O sea, primero tenemos los grupos que estudian este tema. Segundo, o sea, sus objetivos, ¿sí? son más o menos 3. Primero, estudiar qué son. Luego, fomentar su existencia, su funcionamiento debido a la falta, a la brecha que existe en los archivos estatales. Y luego también buscar cómo se puede ayudar en su trabajo. Con la universidad donde trabajo, ¿sí?
Mm, in the archives. Hemos hemos organizado una reunión que se centraba fue el año pasado, en la relación de los derechos humanos, la protección de derechos humanos y los archivos comunitarios. Y este año también, con apoyo del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía, organizamos también una conferencia dedicada al activismo social también. Otra iniciativa es organizar pues, un mapa, ¿sí? O sea, crear un registro completo de archivos comunitarios y también de alguna manera integrarlos en esta política estatal de archivismo, que es algo que aún no existe. 2025, the National Archives updated the archives Y which had been created. la ley de 91 relacionada con los archivos estatales se enmendó ahora en agosto de 25, creando mecanismos nuevos para que se reconocieran los archivos comunitarios como instituciones de interés público. The decree also added the requirement for Este decreto también crea una exigencia de que the National Archives los archivos comunitarios se representen, tengan una representación en el Consejo de Archivos Estatales. private archives. O sea, The latter is placed as an exclusive vemos que como se borra un poco there is this debate. y hay un debate acerca de este tema, ¿sí? Porque se borra un poco, se borran los límites entre lo que es un archivo estatal, comunitario y privado, ¿sí? No queda muy claro. Y vemos que pues, hay mucho debate, es un tema importante entre los académicos también. Y claro que esta iniciativa estatal pues ha iniciado este debate, pero también hay otro tema del debate que es la visibilidad de los archivos comunitarios, ¿sí? O sea, son iniciativas que también causan criticismo, que despiertan críticas, por una parte. Sin embargo, por otra parte, este nuevo interés que se ha producido en los archivos comunitarios creo puede ser positivo, sí, y puede influir en la cantidad de información y también el tipo de actividades que pueden llevar a cabo estos archivos comunitarios. Muchas gracias por esta información, Mónica. Claudio, ¿podrías compartir cuál es este paisaje en Chile? Tradicionalmente, los archivos en Chile han dado privilegio a materiales escritos. Esto ya lo he comentado. Los archivos comunitarios han irrumpido este modelo mediante la incorporación de testimonios orales como una evidencia primordial de la historia viva. Después de la dictadura, hasta los años 90, cuando los archivos han sido destruidos o quemados, la historia oral ha sido primordial para los archivos relacionados a los derechos humanos. La Villa Grimaldi o London 38, donde han sido importantes lugares de torturas durante la dictadura de Pinochet en Chile, las organizaciones de derechos humanos introdujeron nuevas prácticas archivistas basadas en testimonios, en denuncias. Hoy nosotros estamos viendo una tercera ola de la historia oral en Chile. La historia oral está presionando a los archivistas para
que no solamente preserven documentos de las organizaciones, pero que también preserven voces, memorias y también lo que ha estado ausente en las colecciones oficiales. Esto ha cambiado el paisaje por lo menos en dos vías. Ha redefinido el papel de los archivistas de ser solamente una custodia neutral. Esto es algo importante porque se trata de archivistas, por decirlo así, militantes que ayudan a los archivistas comunitarios para ayudarles cómo crear entrevistas, cómo preservar estos materiales para otras personas para que las puedan tener acceso en el futuro. Y en segundo lugar, ha ampliado la definición del legado, entendiendo que la memoria no es solamente la memoria escrita, pero también la memoria hablada, vivida y el legado chileno reconoce los archivos como un espacio vivo, no solamente un depósito del pasado. What about the change? Andrew, ¿cómo han cambiado los archivos comunitarios, el paisaje de los archivos en el Reino Unido? Gracias por la pregunta. El legado de los archivos en el Reino Unido es muy complejo, muchas veces descrito como un patchwork, como algo muy complejo. Tenemos museos, tenemos librerías, tenemos archivos a nivel nacional, tenemos una gran variedad de archivos locales y también una enorme variedad, quizás 2.000 o más, de archivos privados o instituciones privadas y otro tipo de entidades no gubernamentales. Y a esto hay que añadirle justamente estos archivos comunitarios. Nosotros tenemos registrados alrededor de 1.000 archivos comunitarios que también tienen sus páginas web. Algunos dicen que tenemos entre 3 y hasta quizás 5.000 archivos comunitarios, con lo cual el panorama, como pueden ver, es bastante complejo. Y existen muchas interacciones. Pero lo más importante cambio, yo diría que es cuál ha sido el impacto que ha aumentado el reconocimiento de los archivos comunitarios entre la sociedad y también el legado que estos archivos significan. Y esto ha sido un impacto directo justamente de su reconocimiento y este cambio de haber sido algo quizás ignorado o separado a pasar a ser algo que cada vez es más y más reconocido y apoyado también, y es parte de un cambio más amplio en lo que son las profesiones que se ocupan del legado histórico, especialmente en el campo de los archivos, que yo diría que es un cambio que está sucediendo desde hace más o menos 25 años. Y nosotros consideramos este cambio tanto en lo que es la práctica como también en la filosofía de los archivos. Y esto ha cambiado la forma de percibir los archivos a nivel mundial en realidad. Y entendemos que este reconocimiento de los archivos comunitarios crece y se entiende que es cada vez más y más importante, porque estamos pensando más que pasa al punto de ser solamente los archivos un lugar de custodia del pasado en algo que es más vivo, y esto es un cambio muy grande. Y obviamente esto también tiene su traducción en que hay más financiamiento, hay fondos. Nosotros hemos tenido también una muy estrecha definición, y en los países europeos, en el Reino Unido, de lo que son los archivos, y en los últimos años también. Esto ha
está cambiado también un poco en la legislación para definir los archivos mejor, para que estos archivos comunitarios puedan también legalmente ser mejor reconocidos y, por ejemplo, recibir financiamiento. Entonces, queremos introducir los archivos comunitarios en el paisaje, en el panorama de los archivos del país. También para ayudar a encontrar financiamiento para el mundo de la academia. Últimamente se ha ofrecido 1 millón de libras para el apoyo de este tipo de estudios sobre los archivos comunitarios, que quizás no sea mucho, pero entiendo que esto es señal de un cambio en cuanto al reconocimiento de los archivos comunitarios, que significan, como he dicho, un cambio en la forma de pensar. Y existe un progreso que vemos a través de todo este sector en los últimos, diría yo, 3 o 4 años. Y obviamente existe el debate qué es lo que debería y es reunido en los diferentes archivos. Los archivos comunitarios se entiende que son muy importantes como parte de mantener y preservar la memoria y la historia oral, y este reconocimiento de la comunidad, de los recursos de la comunidad y el reconocimiento de la historia oral es algo que ha aumentado. Hay veces que es un poco ambigua la relación hacia la historia oral. Sin embargo, yo diría que en sentido amplio ha aumentado el reconocimiento hacia la historia oral y hacia los archivos comunitarios. Y también es importante entender cómo mejorar las técnicas de preservar y difundir el legado que se está reuniendo a través de estos archivos comunitarios. Y los archivos comunitarios, estos movimientos, son parte también de este movimiento. Muchas gracias, Andrew. Camille, dirijo esta pregunta también a ti, pero ¿qué nos podrías contar de tu experiencia del archivo comunitario de Gribov? ¿Crees que ha podido cambiar algo en el paisaje de archivismo en tu región, más ampliamente? Bueno, sería difícil responder a nivel nacional, entonces sí, a nivel local sí que puedo intentar hacerlo. Yo creo que tú misma has citado las cifras de Polonia y también los resultados de investigación científica de cómo los archivos comunitarios influyen en los estudios históricos. Entonces, mi comentario es que podemos observar cierta tendencia de que tanto los archivos estatales como los museos y otras instituciones estatales tipo escuelas, universidades, etcétera, se centran cada vez más en historias de personas, historias individuales, historia de las familias, historia de grupos minoritarios. Y me di cuenta ahora mismo durante este panel que probablemente tanto el Estado como las universidades en Polonia se centraban más bien en personajes en la cúspide de la sociedad hasta cierto momento, ¿sí? Y no en las personas, en los miembros de la comunidad, ¿sí? O sea, se centraban en los generales, los políticos, etc. Y entonces, esto quizás se debe al hecho de que, como Polonia no existía en su forma estatal,
hasta la Primera Guerra Mundial, durante más de 100 años, 120 años, ¿sí? Polonia recupera su independencia en 1918 y luego pasamos por la Segunda Guerra Mundial, el comunismo, etc. O sea, en todos estos momentos las manifestaciones de identidad quedaban como... había una censura, ¿sí? Y en realidad solamente hemos tenido estos últimos 35 años para poder demostrar nuestras identidades de una forma totalmente libre a nivel local, a nivel regional. Entonces, creo que es por eso que los archivos tuvieron que cuidar primero de la identidad nacional, ¿sí? A esta escala nacional. Y creo que esto se puede comparar con la situación de Ucrania hoy en día. ¿Sí? Ucrania vive en un momento cuando tiene que luchar por mantener su identidad, su existencia misma, ¿sí? A pesar de que sí existe una nación con su historia, con su idioma, etc. Pero de alguna manera hay que luchar para conservarlo. Y creo que durante muchas décadas el objetivo principal de los archivos fue mantener, digamos, el meollo de la identidad, y se necesitaba tiempo y ciertas condiciones para poder enfocarse en este trabajo también en estas identidades más locales, más atomizadas, particulares. Ya tenemos poco tiempo, me gustaría aún tomar algunas preguntas del público. Entonces, mi última pregunta va a ir dirigida a Kamil únicamente, porque como archivista, comunitario, activista, sé que trabajas mucho en la historia oral. Me gustaría preguntarte por eso. En mi archivo, la mayoría del material que tenemos son fotografías, documentos, memorias, pero también llegué a los supervivientes del Holocausto y los testigos de los eventos en mi ciudad. En mi ciudad, en los años 41-42, existió un pequeño gueto antes de que en agosto de 42 ocurrió una matanza de las 1.300 personas que vivieron ahí. Entonces, primero busqué testigos entre la comunidad local, los católicos que viven en mi ciudad, que eran niños en aquel momento. Y luego recibí esa oferta para escribir un libro sobre un superviviente de Auschwitz, y más recientemente tuvimos el privilegio de encontrar a Barbara Einhorn de Nueva Zelanda, quien también está presente en esta conferencia, y su familia es de mi ciudad, proviene de mi ciudad, y después de un trabajo, de una investigación que duró años, pues encontré que ella viene de mi ciudad. Hace 5 años hablé con una mujer que hoy tiene 90 años y como niña vio cómo la familia Einhorn y otra familia Landau fueron pues, raptados de su casa donde vivían juntos por los nazis en 42. Y entonces invité a Bárbara y Victoria, o sea, Victoria es esta mujer, y grabamos su conversación pues como un documental. Y hace 4 días en mi ciudad pues se estrenó el documental con estudiantes de las 3 escuelas, el público local, y de esta manera pues elevamos, digamos, esta historia oral a otro nivel, ¿sí? Entonces, hacer esta entrevista hace 5 años me facilitó organizar ahora este estreno y poder
hablar sobre el tema. Y creo que la gente joven se involucra más, se interesa más si lo ven en esta forma visual. Y por supuesto tenemos, como digo, muchas fotografías. Entonces publicamos un libro donde tenemos las fotografías locales, pero también las historias recogidas primero como historia oral, pero luego sus transcripciones se encuentran en este libro, compaginadas con estas fotografías antiguas, pues para aumentar la conciencia, la comprensión, la empatía entre las personas pues, de diferentes etnias, de diferentes religiones, de diferentes grupos sociales. Entonces, como digo, se trata tanto de mantener la memoria de los eventos históricos como de llevar a cabo un cambio social. Bueno, pues como les decía, visiten por favor tanto el sitio web de nuestro Centro de Archivos Comunitarios como también el sitio web de Saga Gribov, porque creo que hacen un trabajo excelente y que puede motivar también a otros activistas, otros archivistas comunitarios. Creo que tenemos algo de tiempo, nos queda algo de tiempo para preguntas del público. ¿Alguien levantaba la mano? Sí. Hola, gracias a los panelistas. Mi pregunta es sobre el acceso a los archivos comunitarios. ¿Qué diferencia existe entre los archivos comunitarios? Sí, hemos hablado sobre su papel, que es facilitar los documentos a todo el mundo, o a lo mejor solo es accesible, no sé, para ciertas comunidades. Camilo. Nuestro archivo fue algo que hace 15 años comenzó como un grupo en Facebook, entonces se publicaban ahí las cosas y luego la gente empezó a añadir sus materiales poniendo posts, nuevos comentarios y fue una bola de nieve, ¿sí? O sea, solo más tarde lo establecimos como una asociación de una forma más formal y en forma material. Y luego me adjunté a un sistema que tenemos de archivos bajo la protección de este centro que tenemos en Varsovia de archivos comunitarios. O sea, hay acceso en línea para todo el mundo. Sin embargo, hay que cuidar de cómo se presentan los materiales. Hay que añadir una descripción a cada documento que se publica. O sea, el acceso no se limita a la comunidad local, es un archivo digital con acceso en línea. Yo creo que habría que añadir que los archivos estatales facilitan acceso en base a la legislación, mientras que los archivos comunitarios no tienen que seguir estas pautas. Normalmente se trata de cuidado, ¿sí? La motivación de muchos archivos es dar acceso al mayor número de personas posible para que todo el mundo sepa sobre, digamos, estos eventos, esta persona, etc. A veces son algunos documentos con datos personales, entonces la gente no quiere que se utilicen de manera inadecuada, no quieren tampoco de alguna manera dañar a los donantes, a las personas que
donaron la documentación. Entonces, sería difícil responder así directamente a esta pregunta. Sí, o sea, yo añadiría que hay mucha responsabilidad porque familias y personas individuales nos dan sus documentos. Daniel. Me gustaría añadir algo sobre estas condiciones de acceso. Es muy interesante en este campo de archivos comunitarios. Un ejemplo, cuando teníamos estos archivos estudiantiles, ¿sí? Entonces solamente la gente del movimiento podía acceder, porque claro, no queríamos que personas de extrema derecha accedieran a los documentos. Entonces teníamos que cuidar mucho, o sea, ser muy estrictos con eso, porque eran archivos que servían como plataforma para diálogo intergeneracional, más bien, ¿sí? Otro ejemplo serían los archivos de la comunidad LGBT+, más. Muchas veces no permiten acceso a personas heterosexuales porque no quieren que ellos pues, de alguna manera influyan en su narrativa. Entonces es muy diferente a los archivos estatales. Y hay que respetarlo también porque, como has dicho, cada uno tiene su propia narrativa que quiere cuidar y que quiere contar de su propia manera, ¿sí? O sea, las condiciones pueden ser diferentes, Mónica. Sí. Por otro lado, la experiencia que ahora vemos en Brasil es que algunos archivos comunitarios presentan esta documentación relacionada con la violación de derechos humanos, sobre todo de los pueblos indígenas, y gracias a ello yo puedo trabajar, por ejemplo, en un documental en el que estoy trabajando ahora. Y también se ha mencionado que no se reconocen los archivos comunitarios ni como estatales ni como privados, entonces no quedan fuera un poco del marco legislativo y al mismo tiempo contienen mucha información personal. Entonces deberían caer por lo menos bajo la protección de la legislación relativa a la protección de datos personales. Entonces yo creo que la comisión es algo que necesitamos en Brasil, ¿sí? O sea, hay que reconocerlos en el sentido de que necesitan a lo mejor apoyo, financiación, etcétera. Pero por otro lado también necesitan tener estas pautas de conducta, ¿sí? Cómo deberían dar acceso, cómo cuidar estos datos, ¿sí? Yo creo que en Brasil estamos a principio de este camino, de este debate. Sin embargo, hay que darse cuenta de que contienen información personal, información sensitiva que debe de alguna manera protegerse. Sí, o sea, hay que seguir ciertas directrices. Creo que podría dirigirme un poco en otra dirección, ¿sí? Porque en Reino Unido tenemos algunos archivos que por razones de seguridad de las comunidades, restringen el acceso a la comunidad misma, por ejemplo. Sin embargo, la mayoría son archivos accesibles a todo el mundo, aunque normalmente no se espera que la gente de fuera de la comunidad se interese en estos temas, ¿sí? Y ahora, sí, el tema es que muchas veces tenemos materiales que se han creado con vistas a ser accesibles ampliamente, pero el archivo no tiene en realidad los instrumentos necesarios para dar este acceso amplio, ¿sí? Se ha mencionado aquí que Facebook es pues una manera, pero en realidad no es fácil encontrar
estos materiales, enterarse siquiera de su existencia simplemente, ¿sí? O sea, yo diría que más bien en nuestro caso el problema es la visibilidad de estos materiales, ¿sí? ¿Otra pregunta? Okay, thank you. I had almost a similar. Mi pregunta es muy parecida en realidad, ¿sí? Yo represento una universidad, pero entonces, sí, desde un ángulo un poco diferente. We think about the grassroots. Nosotros también pensamos en estos archivos como un movimiento popular, digamos, pero sabemos que existen también archivos, digamos, comunitarios, pero de comunidades de élites, de comunidades privilegiadas, y son a veces accesibles, pero a veces no. No sé si tenéis algún conocimiento y podríais comentar sobre esto. Es una pregunta muy interesante porque muy frecuentemente escuchamos sobre archivos dedicados a personas un poco excluidos de la narrativa principal de la historia, y que es importante que en historia que hablemos, que tomemos en cuenta estas voces. Sin embargo, es verdad que, por ejemplo, en los Estados Unidos había personas que querían enseñar a sus propios hijos, nietos, su propia comunidad, pues su contribución a la comunidad local, ¿sí? A un sitio, una localidad. Y creaban entonces estos archivos que los académicos no necesariamente reconocen como archivos comunitarios, ¿sí? En el sentido de que no es una iniciativa popular. Sin embargo, es verdad que estas personas influyeron en la vida y en la historia de esta comunidad, ¿sí? Entonces, sí, luego cómo se cuenta, cómo se representa, es otro tema un poco aparte, pero sí, existen estos archivos y normalmente tienen que ver con que quieren crear esta visibilidad y reconocimiento de los méritos, ¿sí? Digamos, de una persona. En Croacia diría que hay un movimiento de contraarchivos, ¿sí? O sea, que hay grupos que crean su propio archivo en respuesta a la existencia de este archivo local, pero particular. Andrew, ¿nos puedes hablar sobre eso desde la perspectiva británica? Bueno, muy brevemente, es una buena pregunta. Muchas veces cuando pensamos en formas, en materiales que los archivos contienen, en comparación con los archivos estatales, digamos, entonces podríamos decir que estos comunitarios contienen materiales tipo familiar, ¿sí? Personal. O sea, algo muy parecido a lo que se tiene como archivado, digamos, en las casas de las personas, ¿sí? En este sentido sí que existe, es muy parecido, ¿no? En realidad puede ser un archivo comunitario a un archivo privado, un archivo de una empresa, por ejemplo. No sé. ¿Quién tiene una pregunta más? Muchas gracias. Yo tengo la siguiente pregunta. En un país donde se vive represión política cada vez más grande, estos materiales relativos a la historia de las mujeres o la esclavitud, sí, se retiran de los recursos de los archivos estatales. Entonces, yo creo que los archivistas tienen una responsabilidad para guardar estos documentos. Sabemos, sin embargo, que pueden correr el riesgo de quedar encarcelados por
pues tratar de guardar, conservar estos materiales. Entonces, no sé, ¿tenéis algún consejo a las personas que pues ven este proceso, ¿no? El que el Estado no solamente no fomenta, sino activamente busca que se olviden, que desaparezcan estos materiales? ¿Es una pregunta dirigida a una persona en particular? No. No sé, ¿alguien le gustaría responder? Obviamente es una pregunta muy difícil. Existen iniciativas internacionales que pueden ayudar en este caso. Podemos hablar más tarde, más en concreto, sobre estas iniciativas. Cuando empezó la guerra en Ucrania, yo estuve en contacto con mis compañeros ucranianos, ¿sí? Planteando la misma pregunta, ¿qué es lo que podemos hacer ahora? Ahora muchos de los materiales tienen forma digital, porque es la forma más fácil en la que se pueden preservar, ¿sí? Para mí, yo trabajo para un museo, ¿sí? Entonces perder la pieza material es una tragedia. Sin embargo, siempre que eso conserve una huella digital ya es algo. Entonces existe esta posibilidad. Yo creo que tanto en Croacia, en Polonia, sí, yo creo que tenemos historia parecida, sí. O sea, cuando una nación no tiene un Estado, ¿sí? Y es difícil mantener esta identidad, entonces, claro, es importante que las instituciones puedan trabajar en esta identidad como lo ven adecuado, y sin embargo esto puede causar que se queden excluidas algunas comunidades, algunos grupos. ¿Cómo prevenir? ¿Cómo prevenirlo? Yo creo que hoy en día ya tenemos algunos modelos de hacerlo. Yo creo que incluso tenemos la capacidad de un poco corregir los errores del pasado, ¿no? O sea, vemos que lo hacemos, que estos archivos comunitarios, esto es lo que hacen, o sea, que ponen un poco de vuelta a las figuras femeninas o minoritarias en la historia. Pero es muy difícil durante periodos de crisis, de guerra, Segunda Guerra Mundial, nuestra última guerra. La gente que trabajaba en las instituciones nacionales sí que padecían persecución debido a su trabajo. Entonces, es muy normal que en una guerra se ataquen los archivos estatales, ¿sí? En cuanto a estos archivos comunitarios, yo creo que es un poco más fácil porque existe una red, un tejido ya internacional de apoyo. ¿Alguien más quiere añadir? Nuestra perspectiva de Brasil es la siguiente. En los últimos 10-15 años, desde la creación de verdad, la Comisión Nacional de la Verdad, es que el debate sobre la violencia, las violaciones de derechos humanos contra las minorías es ahora, ¿sí? Empieza en realidad un debate más profundo, porque la dictadura terminó en 85, ¿sí? Entonces había muchas violaciones de derechos humanos y sabemos que gente sufría, no solamente las minorías, sino personas que se oponían a la dictadura simplemente. Y es ahora el momento cuando ya podemos tener un debate más profundo sobre, por ejemplo, la relación entre el gobierno y algunas empresas privadas, ¿sí? Cómo se beneficiaban de su relación con la Junta, cómo podían, por ejemplo, gracias a ello, abrir minas en el norte de Brasil, etcétera, etcétera.
¿sí? but they Y suffered even more. And participan en este debate las personas que se vieron afectadas, que sufrieron debido a eso. O sea, no es un debate, ya no es un debate tanto político, es un debate de personas particulares, ¿sí? De estos grupos, como digo, indígenas, mujeres, habitantes de favelas. Y existe este debate a pesar de que no existen materiales dedicados a ellos en los archivos estatales. Y yo creo que el debate y fomentado por los archivos comunitarios fue lo que provocó que los archivos estatales se interesen por documentar la historia de estos grupos, ¿sí? Como una parte importante de la historia de la nación. Y creo que nuestro papel como archivistas, como académicos, yo misma soy profesora del archivismo, entonces creo que nuestro papel es enseñar a la siguiente generación en el archivismo sí, sé que yo, por ejemplo, en Brasil hace 12 años aún no podría trabajar en estos archivos comunitarios. O sea, fue algo muy nuevo. Entonces, creo que es importante en nuestra enseñanza también hablar sobre la importancia de estos archivos comunitarios y sí, sobre la importancia de diseminar también sus recursos. Todos provenimos de países democráticos, aún no vivimos este tipo de problemas, pero sabemos que la situación puede cambiar en cualquier momento, sabemos que hay países donde la situación va peor, digamos, ¿sí? Y yo creo que la respuesta común que podríamos tener es diversificar. Carta es un centro de documentación de los años 80. Ellos decidieron no tener todos los documentos en un lugar, ¿sí? O sea, dispersar un poco toda la documentación porque sabían que la policía podría pues llegar a, si tuvieran todo en un mismo sitio, lo podrían perder. Entonces, ahora, otras oportunidades que existen es que podemos encontrar organizaciones en Sudáfrica, en Australia, en Camboya. O sea, las posibilidades ahora de dispersar, sobre todo las copias digitales, son mucho más amplias, ¿sí? Entonces, aunque desaparezcan en tu propio país, pueden conservarse en otros países. Esto espero que sea una respuesta adecuada a la pregunta. Muchas gracias a nuestros expertos. Un gran aplauso para ellos. Gracias.